Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Estamos en nuestra quinta sesión de Club de Lectura, un programa que producimos entre libros y bibliotecas y entrepiso.cl. Y hoy tenemos una tremenda invitada, está con nosotros Ana Lía Uriarte, y le voy a pedir a nuestro partner Gabriel Alemparte que la presente. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Waldo, ¿cómo estás? Hola Analía, ¿cómo estás tú? Hola, hola Waldo, hola Gabriel, ¿cómo están? Muchas Oye, gracias. un gusto tenerte, Analía. Este es un programa que realizamos entre entrepiso.cl y libros y bibliotecas. Ya tenemos varios invitados. La verdad es que es una conversación para conversar de libros, de lectura, de la vida. Es una conversación lo más relajada posible, por lo tanto no creas como otros invitados anteriores que hay que estudiar 10 días literatura para poder sentarse aquí. No es ningún interés aquel. Todos Nos ha No, somos pasado, nos ha lectores. La idea pasado, de este nos ha programa pasado. era entrevistar lectores, no escritores, lectores. Y nosotros claro. sabemos que tú eres una muy buena lectora, por eso cuando se propuso el nombre, inmediatamente yo dije con mi sonrisa, qué esencia, que Analía Uriarte Rodríguez, que nació un día 17 de julio, no vamos a decir de qué año porque es muy reciente. Dígalo nomás porque es un año importante. 1962, Mundial del El año 62. Mire, exacto, el año del exactamente. Mundial en Chile. Así que, Es no, ahí estamos. Analía del Carmen Uriarte Rodríguez, es una Ah, abogada cosas que chilena, pasan, ¿ah? Lo del académica, Carmen son cosas que política, pasan. socialista chilena. Analía, quiero partir haciendo un full disclosure, es más que una amiga muy querida, una gran mujer, Analía es una amiga muy querida que yo quiero mucho, por lo tanto yo no voy a caer, yo voy a una vez más carecer de objetividad para entrevistar, pero da lo mismo porque el programa es mío, así que me da lo mismo. Por lo tanto, Waldo va a hacer las preguntas cuando haya que ser objetivo. ¿Ya? Analía Uriarte, como le decía, es abogada, es una gran abogada, gran académica chilena, muy dedicada al derecho ambiental, una de las grandes mujeres estudiosas del derecho ambiental en Chile. Fue presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, fue ministra de Medio Ambiente, fue la primera ministra de Medio Ambiente en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, Tiene una larga trayectoria pública, una larga trayectoria como militante socialista. Se crió en la Plaza Chacabuco, eso Así es es. en Independencia, para ser más preciso, ¿no? Muy cerca del Estadio Santa Laura Muy cerca del y Estadio del Santa ex Laura, estadio de la Universidad Católica pero también. usted es Antes hincha. estaba por allá. Yo soy chuncha completa. Evidente, no pregunto tontera. ¿Para qué voy a preguntar tontera? Analía fue dirigente universitaria en la cercana década de los 80, junto a dirigentes relevantísimos como Jerko Lubetich y la Federación de Estudiantes mítica, que luchó eh, contra el decano designado Federici y el rector Federici y otros. Y Y antes vivió de en Alemania eso, en contra de la dictadura, contra la dictadura, ni más ni menos. fundamentalmente. Yo creo que una generación, además, que conversábamos con la Carola Toá, tiene una repercusión muy importante y sin duda una trascendencia que va mucho más allá y que la historia de Chile, yo espero, recoja como debe recoger. Ya que hoy día todo como que se inventó hace 3 minutos atrás y Todo partió hace recién. recién, hace 10 minutos, y todos los que estuvimos antes somos una manga de. Bueno, dicho todas esas cosas que a mí me salen, Analía, una muy buena amiga, trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, estoy revisando algunas cosas, y en el 2014 asumió un cargo muy relevante como jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet en su segunda presidencia, lo que la hizo convertirse en una suerte como de mujer inexpugnable, misteriosa, a la que todos los medios hacían referencia, ¿no? Eh, bueno, yo que la conozco muy de cerca y que tuve la suerte de trabajar con ella de la mano en esas jornadas gloriosas que hoy día cada vez se ven mejor, a la luz de todo lo que
acontecido, debo decir que no tiene nada inexpugnable y es una gran amiga, es una gran persona y una mujer de un corazón inmenso. Por lo tanto, Analía Uriarte Rodríguez, es un gusto tenerla en nuestro programa Club de Lectura Entre Piso y Libro y Biblioteca, con esta larga introducción que parezco como Paulsen de nuevo. Me quedo callado y don Waldo va a hacer las primeras preguntas para entrar en materia de lectura. Oiga, pero déjeme decir una cosita nomás, que yo me siento súper honrada de que ustedes hayan pensado en tenerme este ratito conversando y decir que todo lo que he expresado respecto de cariños, Gabriel, es total y absolutamente recíproco. Yo, Gabriel, te lo he dicho y lo reitero acá, te tengo un cariño entrañable y una admiración, pero realmente enorme. Ya no me haga llorar porque usted, te he visto. Nosotros vivimos momentos. Yo fui testigo en primera fila de la manera de trabajar incansable, intensa, siempre tratando de resolver, siempre tratando de aportar. De verdad, tengo los mejores recuerdos del trabajo en conjunto y de lo que fue tu trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. Y la calidad humana, Gabriel. Eso, el cariño genuino, el interés por las personas genuino, eso me parece extraordinario. Así que cariño que le tenemos a alguien en que particular, todo, nosotros dos. Sí, hay ahí alguien que está en el vértice. O tres diría, más bien. En el vértice. En el vértice, ahí en el vértice de la misma. Exacto. Igual, un placer poder conversar contigo también esta tarde. No, muchas gracias por haberte dado el tiempo también para estar con nosotros. Encantada. Lo que decía Gabriel al principio en tono de broma, nos ha pasado con todos los invitados cuando les decimos vamos a hablar del libro y empiezan como a ponerse nerviosos porque creen que este es como un examen y no es así. No. Debo decir que yo no me puse nerviosa, sino al contrario, me pareció como muy entretenido y me pasó una cosa, fíjate que vengo llegando de Ocoa, es un pueblito que está en la comuna de Hijuelas, y claro, la mayor parte de mis libros está acá en Santiago, allá tengo algunos también, entonces dije, pero yo debía al menos haber sacado una fotografía, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado siempre, no son los 58 años el Alzheimer, pero leo y de pronto me dicen, oye, pero ¿qué era lo que leíste hace 6 meses atrás? ¿Qué estaba leyendo? Claro. Entonces, necesito ayuda a memoria. Pero bueno, no lo tuve. Entonces creo que lo que vamos a hablar es para mí seguramente lo más esencial, porque no hice el repaso, me anduve buscando, pero hay cosas que son significativas y que uno no olvida. Así que vengo con esa confianza y no vengo a convencer a nadie que estudié literatura y salí a los 3 años. No he estudiado literatura, soy una persona común y silvestre, me gusta leer y eso sería. No, pero eso es suficiente para estar aquí. Los tres compartimos lo mismo. Ninguno de nosotros somos especialistas en teoría literaria ni nada. Claro. Estamos abordando la literatura y la lectura desde lo cotidiano. Mira, ¿cómo aparece en ti los primeros recuerdos de lectura? ¿Hay algo ahí como para todos nosotros súper significativo, algunos momentos, algunas personas que nos ayudaron a leer? Cuando yo te pregunto, ¿cómo empezaste a leer? ¿Qué viene a tu mente? Inmediatamente mi abuelita, fíjate, mi abuelita materna. Y partió de una forma, mira, lo recuerdo hasta el día de hoy y se lo comentaba hace muy poquito a mi nieta, porque yo soy hija única de mamá, digamos. Entonces, claro, empezaba el verano y se generaba un problema, porque mis amigos, muchos salían de vacaciones, ya no había colegio, entonces esta cosa como de las 3 a las 6 de la tarde, digámosle a los millennials, no habían tablets, no había celulares, no había esto, no había lo otro, y la programación en televisión era una franja a determinada hora, entonces no, esto se trataba de jugar con amigos, esa era la vida de entretención del infante, digamos. Entonces, en uno de estos veranos, recuerdo que
de haber sido enero, febrero, yo ya sabía leer, 7, 8 años, una cosa así, y le digo a mi abuelita, abuelita, estoy muy aburrida, ¿qué voy a hacer? La fulanita está en tal parte, el otro está en tal otra, ¿qué voy a hacer? Estoy aburrida. Mi abuelita me dijo dos cosas mirándome fijamente. Me dijo, mire, mijita, primero de nada le comunico que nadie dijo que uno tuviera que estar entretenido siempre. Así que, primera sentencia bíblica, digamos. Y la segunda me dijo, mire, yo cuando chiquitita, como usted sabe, vivía en San Felipe. Y cuando nosotros decíamos que íbamos a estar aburridos, qué sé yo, mi mamá nos entregaba el Peneca, que ya habíamos leído 7 veces antes, porque llegaba muy poco a San Felipe, llegaba ciertos días y cada un mes, una cosa así, y eran 4 hermanos, entonces se peleaban el Peneca. Por lo tanto, me dijo, le sugiero que lea, y usted tiene cosas para leer. Así que apúrese nomás y echadito y no me vuelva a repetir el tema. Y ahí dije, bueno, si mi abuelita leía el Peneca, entonces tendrá que ser, digamos. Y bueno, y ahí empezó, ese es el primer recuerdo de que la lectura no se me quedó grabado como que la lectura era algo para superar el aburrimiento, sino que la lectura era una actividad que podía tener un espacio importante en la vida, en el espacio ese que uno tiene para la entretención, para aquello que gusta, para aquello que te genera placer, que te genera esa sensación de, qué rico, voy a poder leer. Así surgió, ahí empezó la historia. Es súper interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente cuando uno asocia los recuerdos o los inicios de la lectura, lo hace a la prueba, al examen, al control que hacen los profesores si estamos haciéndolo bien o mal, o a veces de nuestros padres o los familiares que nos corrigen, en fin, es como algo tedioso. Pero si tú tuviste esa aproximación a algo más lúdico, algo más entretenido, yo encuentro que es un inicio de lector maravilloso. Gabriel. Es otra cosa, claro. ¿Y te acuerdas, Analía, en ese momento en que tú ya te das cuenta que como a uno le decían, los niños tontos se aburren? Esa era la sentencia bíblica. Y ahí aprendí a leer. Entonces, ¿tú te acuerdas del libro o de los libros que te fueron introduciendo ese placer por leer? ¿Hay alguno que te acuerde? Yo recuerdo claramente el primero que tengo así como muy grabado, que me impresionó mucho, que yo creo que fue bueno que después mantuviera el interés por la lectura, porque fue muy duro para mí leer ese libro. Yo les insisto de haber tenido 7, 8 años y leí Corazón. Entonces, cada historia de Corazón era para ponerse, del mundo de Amichis, era para ponerse a llorar a grito. Entonces, ese fue como el inicio. Y debo mencionar también, así como mi abuelita me mencionó al Peneca, yo soy la generación del Mampato. Entonces, Mampato, yo soy de Mampato. Entonces, claro, eso es lo que tengo como muy, muy grabado. Y debo decir también que leía El Pato Donald, todo Archie, había una revista que se llamaba Archie, entonces leía mucho esto de revistas como de historieta y cosas así, pero el Mampato fue súper importante en mi vida infantil, digamos. Y debo decirlo, El Rincón de Rena. que era la amiga de Ogú de Mampato, que la Ogú que decía, si tú pegas chicoca, a mí te saca ñoña. La chicoca era la Rena. Bueno, para los jóvenes más jóvenes vamos a decir que el Mampato era una revista, no recuerdo si era quincenal o mensual. Quincenal. Y la gracia que tenía esa revista es que efectivamente había una sección de cómic con historietas, que eran los de Mampato y Ogú, ¿no es cierto? Pero además de eso venía con mucho relato, cuentos, ayudas para hacer la tarea. Y había mucha historia de Chile, eso había. Mucha historia de Chile. Sí, yo aprendí mucha historia de Chile. Sí. Y había, qué sé yo, hasta indicaciones para hacer actividades en la casa, manualidades, de todo tipo de cosas. De todo. No, era muy, muy entretenida, la verdad. Sí.
Yo Oye, tenía Analía, Y leía primo también el Villiquen o Villiquen, que Sí, llegaba claro. de Argentina, de que Argentina, era como efectivamente. un poco parecido al Mampato, pero tenía esta cosa que era como de otro país. Y Y no venía sé con acento. si a todos les pasaba, pero yo cuando escuchaba que algo era de otro país, era como una cosa tan lejana. No, nos Entonces, pasaba, era pues muy sí. Hoy importante, día era no muy aprendíamos ni una de importante. estas cosas y no, antes No, era todo de otro país, por era muy, muy supuesto, exótico. por supuesto. Analía quería, y cuando empezaste a crecer, tú fuiste mamá joven, digamos, Sí. ¿cómo hiciste la transición? Ser mamá no da mucho tiempo para leer, precisamente, pero fuiste mamá y después entraste a estudiar Derecho un tiempo después. Eh, ¿Cómo llegaste a estudiar Derecho? ¿La lectura tuvo algo que ver en eso? ¿O Sí, sabes porque es que una carrera donde se lee, digamos? sí, mira, tuvo harto que ver, yo creo, para saltar la primera valla. Esa es otra cosa que también pasa, y es que en los tiempos, yo hice, José Antonio, mi hijo, nació en octubre del 75. Entonces, ahí yo estaba en octavo básico y al año siguiente, afortunadamente, no perdí ese año porque yo esto lo he contado otras veces, un hombre maravilloso, que Hugo Gaviola, el padre de Tatiana Gaviola, que era director de un colegio nocturno, permitió que yo terminara mi octavo básico en ese colegio, en la escuela Costa Rica, que está en la Plaza Ñuñoa, de hecho, hasta el día de hoy. Permitió que yo estudiara. ¿Por qué lo digo? Porque había que tener 15 años para poder entrar a la nocturna y yo tenía 13, entonces él permitió eso, y fue clave en mi vida porque no perdí ese año, al año siguiente entré a estudiar al liceo, pero sin contar que tenía un hijo, porque si no me habrían echado cascando. Y en ese liceo, que era el Liceo 4 de Niña, que está ahora, bueno, en el tiempo de la dictadura les cambiaron el número a todos los colegios, entonces ese liceo que tradicionalmente fue el liceo número 4 de niñas, pasó a ser el liceo A-6, pero es el liceo 4 para todo el mundo, digamos, y estaba al frente del Valentín Letelier, que era otro colegio histórico, digamos. Y en ese colegio, en el liceo, tuve una profesora de castellano extraordinaria, de quien después no volvía a saber, que era una profesora que se llamaba Dina Ramos. Y la Dina Ramos fue esencial porque ella realmente hacía un énfasis muy grande en el tema de comprensión de lectura. ¿Y por qué digo que eso fue súper importante? Porque aparte de que de alguna manera nos generó o me siguió generando un interés en leer, me desafiaba por las pruebas, el tipo de prueba que yo hacía, a la comprensión de lectura. Y esto me ayudó a una cosa fundamental. Yo di la prueba de aptitud académica del año 79 y yo tenía clarísimo que si yo quería estudiar en la universidad me tenía que ir bien en la prueba de aptitud académica. Y si no me iba bien en la prueba de aptitud académica, estaba literalmente frita porque iba a ser muy complicado poder estar un año, como quien dice, en reflexión profunda para volver a la prueba de aptitud. Entonces tenía que ser a la primera. Y gracias a este ejercicio y a esta forma pedagógica de enfrentar el ramo de castellano, en ese tiempo lenguaje hoy día, y con la lectura, me fue súper bien en la prueba verbal, porque llegué con el entrenamiento de la Dina Ramos. Así que fue súper, súper clave, porque el leer tiene, no sé, para mí, digamos, tiene dos cosas que son apasionantes. Uno, que desde luego todo escritor tiene su estilo y uno nota el tipo de relato, el tipo de narrativa, y uno ya va haciendo una cierta discriminación, pero el ejercicio de comprender lo que se está leyendo es central, hacer el ejercicio del cuestionamiento, de hacer el ejercicio de qué estoy leyendo, por qué está pasando esto, qué relación tendrá. Y eso fue un entrenamiento que tuve muy chica, digamos, en educación media, gracias a una profesora excelente de castellano. Una pregunta, cuando entraste a la escuela de Derecho... ¿Y por qué entré a Derecho? Pues a todo esto, perdón. Yo tenía dudas, Gabriel, yo tenía dudas si estudiar periodismo, sociología o Derecho. Estaba... La duda que tenemos todos los abogados. O sea, como la duda que tenemos todos. Y finalmente me incliné por Derecho
porque vi que era una, o sea, intuí que era una carrera que tenía muchas alternativas de desarrollo. La verdad es que fue una intuición más que una certeza, que me imaginé que no todos los abogados estaban todos los días en un tribunal, así como en la tele, digamos, sino que intuí que podían haber distintos caminos dentro del derecho. Y en cambio no intuí lo mismo respecto de periodismo. Y por otro lado pensé, sociología, dije, voy a ser bien sincera, me dije, Analía Uriarte, no, ni siquiera sabéis bien qué es sociología. ¿Cómo te vayas a meter a eso? Entonces, claro, porque me encantaba escuchar que yo quería estudiar sociología, pero en realidad en ese tiempo no sabía muy bien lo que era sociología y no había internet. Entonces, en verdad, ahí así me decidí. Oye, Analía, y cuando entraste a la escuela de Derecho, entraste en un momento de tremenda convulsión, o sea, entraste a principios de los 80, pero yo que te conozco, tú eres muy matea, y me da la sensación de que fuiste muy matea en la escuela de Derecho. No tanto, fíjate, no tanto como hubiera querido, no tanto como hubiera querido, pero... Yo creo que si uno pidiera tus notas, probablemente eres bastante más matea de lo que estás reconociendo aquí. Pero no, mira, tiempo, la gracia que tengo es que no repetí, nunca. Ya, bueno, entonces eres matea. Haber sido dirigente estudiantil, mamá, de todo, eso te iba no a preguntar. repetí. Y solo una vez di examen en marzo, solo una. Entonces eres enferma matea, pues. Esa es la respuesta. No, pero que no me iba tan bien como yo quería, porque en realidad, bueno, la vida es dura. Yo entré en el 80 a estudiar, entonces la verdad es que yo tengo un lindo recuerdo de la vida universitaria por las personas que conocí y desde luego por la carrera misma, pero el ambiente, la atmósfera era tremenda. O sea, nosotros empezábamos a identificarnos más o menos los que éramos de oposición así con terror, pues, o sea, más o menos por la pinta, más o menos por lo que dijo, más o menos, entonces todo era en clave. Y todo esto mezclado, todo era en clave, pues, Waldo, y además siempre con la sospecha si no hubiera un CNI infiltrado, pues. Entonces todo era pavoroso, la verdad de las cosas. Son miedos que es muy difícil entender a la luz de lo que vivimos hoy. Eso a mí yo tengo muy marcado la época de la escuela en eso. Y las protestas empezaron en el 83. Y ahí fue, imagínate que el año 80 que yo entré, el grito así como más subversivo era asamblea, que nos permitieran hacer asamblea, si teníamos hasta centros de alumnos designados. Entonces, claro, me tocó entrar en una época siniestra. Ahora, claro, más siniestro era entrar el 74, 75, 76, pero esta tuvo lo suyo, digamos, o sea, no fue fácil. Y en esa época, a ver, eras mamá, eras estudiante bastante ejemplar, eras dirigente estudiantil. El país pasaba un momento muy complejo, y te opusiste con mucha fuerza a la universidad. La lectura estuvo presente ahí, me imagino que tiene que haber dicho algo, ¿no? Sí, estuvo súper presente. Y además, fíjate que pese a que la universidad vivía en ese minuto una situación tan catastrófica en términos de la falta de pluralidad y el ambiente opresivo, tenía una gracia, fíjate, y era que existía un aparato que se llamaba el bibliobús. El bibliobús era una especie como de micro, ¿ya? pintada especial, y que adentro, en vez de tener asientos, tenía, ¿cómo se llama esto? Repisas. Con ¿ya? Libros, estantes con libros, literatura universal, y tú te inscribías, si estabas inscrito en tu biblioteca de tu facultad, cosa que casi todos estábamos, tú tenías derecho a inscribirte en el bibliobús, que era el bibliobús de la Universidad de Chile. Entonces, yo sacaba o sea, mi fuente de alimentación de libros era ese, porque nuevamente los tiempos eran otros, o sea, o uno se compraba los libros o le prestaban los libros, pero no era cuestión de verlos en internet, ni la copia gratis, ni ninguna de esas cuestiones, ni tampoco
este aparatito, el Kindle, nada de eso, o sea, era conseguirlo. Entonces, y además, estamos hablando de los 80, entonces yo, bueno, yo me encontré con un autor que para mí fue determinante en términos de la pasión y todo lo demás por la lectura, que es Sábato. Y primero partí por Sábato, yo creo que eso fue incluso antes de llegar a la universidad, leí Sábato, y estábamos en el boom latinoamericano. Entonces, claro, estaba Vargas Llosa, estaba Cortázar, estaba Gabriel García Márquez, etc. Entonces también tuve esa fortuna, digamos, de una época muy, muy productiva en América Latina, en materia de literatura. Oye, también. y este bibliobús tiene que haber sido lo más subversivo que debe haber existido. Mira, O fíjate alguien que nunca, o un militar jamás entró al bibliobús, yo creo que jamás pillaron el bibliobús, jamás. Imagínate tú que yo recuerdo hasta el día de hoy que yo en el bibliobús pedí prestado y lo saqué y lo leí, un libro que era de estos libros como entre gráfica y escrito, o sea, tenía ambas cosas. Era Eisenstein, el que hizo el acorazado de Potemkin, la película. Sí. Entonces, Eisenstein contaba cómo se había filmado el acorazado de Potemkin. Claro, y esto que yo no tenía ni idea absolutamente de nada. Y ese libro era, por ponerle un ejemplo, era uno de los libros que estaba en el bibliobús, digamos. O sea, el bibliobús era, yo creo que el último reducto de pluralismo literario que había en la universidad. De hecho, esos libros de literatura universal no estaban en las bibliotecas de las facultades. Claro. Yo les voy a recordar, porque lo que pasa es que nosotros nos acordamos de esto, bueno, Ana Liga y yo, básicamente, porque este niño más joven ahí. Sí, este es un bebé, pues. Sí. Pero efectivamente hay una situación ahí que tiene que ver con la producción literaria en general, además. O sea, no solamente por la censura, sino que yo, por ejemplo, vengo de entrevistar a unos autores de punk, de un libro sobre el punk en la década del 80. Y hacíamos este ejercicio de pensar cuánto es lo que costaba sacar música en esa época. O sea, muchos grupos estuvieron en forma clandestina, por ejemplo, los Fiscales ad Hoc que estuvieron 6 años juntos, sin sacar un solo disco. Y entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso también nuestro de la literatura? Pasaba eso. Pasaba que no había editoriales propias, o si nadie se arriesgaba a publicar porque estaba también el tema de la censura. Recordemos que hubo libros que fueron censurados, prohibidos por fallos de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. Siempre había un resquicio para esto. Los escritores también tenían muy pocas oportunidades de encontrarse con sus lectores. Había una serie de problemas y les voy a decir que circulaba también mucho manuscrito, mucha cosa que fuera casi o sea, por favor, los panfletos eran en papel roneo en algunos casos. Sí, pues, mimeógrafo. Claro. Entonces, la lectura como tal era algo subversivo en la década del 80. Era una actitud subversiva. Sí, efectivamente. ¿Qué fue lo más emocionante que viviste en la escuela en años tan duros? ¿Te acuerdas de algo así como de una imagen? Sí. Yo creo que cuando terminamos el proceso, el día de la votación, y donde salimos electos el primer Centro de Alumnos Democrático de Derecho, cuyo presidente, como tú recordabas, era Jerko Ludetich, y yo era la vicepresidenta, y Jerko por la DC, yo por la izquierda, y todo el conjunto de la izquierda, y el secretario era Jorge Arancibia, que era socialdemócrata radical, digamos, del Partido Radical. Ese minuto fue, yo creo que muy, muy emocionante, porque de alguna manera era como la cristalización de un proceso largo de lucha al interior de nuestra facultad, que tuvo un decano muy omnipresente, que era Rosende. El decano Rosende fue el decano de mis años, digamos.
él era un hombre no era un hombre rudo, nunca yo lo calificaría de esa manera. Era un hombre de un trato bastante afable, pero Lo que lo hacía aún totalmente, más siniestro, Analía. totalmente interventor. Es que a eso voy. Él estaba absolutamente, era como una presencia permanente, porque además estaba en los pasillos, salía a los patios, estaba permanentemente en control, con un manejo, yo te diría, bastante tremendo, en el sentido de que todo lo que pasaba en la escuela pasaba por Rosende, o sea, lo estaba viendo directamente o si no le era informado de inmediato. Entonces, este triunfo de la lista opositora fue un minuto realmente muy emocionante. Tuvo bastante miedo también, debo decirlo, porque aquí como dicen, comillas, el chorito de las pampas ahora se da mucho también, pero en verdad nosotros ganamos, pero estábamos muertos de susto, o sea, la pregunta era, ¿en qué nos metimos? O sea, de verdad, claro, porque era casi con rótulo, digamos, o sea, sí, esta es la lista opositora de derecho año 83. Pero fue un momento muy lindo, muy lindo. La verdad de las cosas que yo creo que ese fue un momento muy emocionante, pero muy emocionante, Gabriel, para mí en la facultad. Sí. Analía, y además de eso también estaba el hecho de que uno se podía preguntar en qué se estaba metiendo, pero tus parientes además te decían, ¿qué haces ahí? Sí. ¿Y por qué? O sea, ¿qué dijo mira, tu abuelita todo esto? Es que te puedo explicar, cuando yo le dije a mi abuelita que iba a entrar, cuando le dije a mi mamá me dijo, bueno, hija, mira, hay cosas con las que no se puede luchar y yo ya entiendo que esta es tu manera de pararte en la vida, así que no con esas palabras, pero ya, o sea, mi mamá aceptó. Y mi abuelita me dijo, usted entiende que me ha condenado al desvelo permanente, ¿cierto? Oye, y bueno, terminaste la escuela y te dedicaste al derecho ambiental, algo que a ver, hay dos cosas que me llaman la atención en esta conversación más política de la escuela. Primero, esa lista es una suerte también de cristalización de los primeros encuentros entre demócratas cristianos, social liberales, sí. socialdemócratas sí. Y la izquierda. Pero, yo creo que ahí tuvo mucho. ¿Y en qué parte de eso también entra lo verde? Esto que en los 80 en Europa era muy fuerte y que empezó con mucha fuerza en los 90 de la política verde, y en qué minuto eso hizo eco en ti y cómo hizo eco en ti. Oye, Analía, antes de que conteste eso, ¿sabes qué? Quiero un pequeño paréntesis que también tiene que ver con la pregunta de Gabriel. Yo creo que para los jóvenes de esa época, si nosotros, que era muy poco, pero teníamos la oportunidad de conversar con alguien de fuera de Chile, de nuestra misma edad o de nuestra generación, ellos estaban en otra y estaban hablando justamente de, no sé, los problemas de la política y el dinero, de los problemas ambientales, del tema de la diversidad, de las libertades sexuales, en fin. Y nosotros estábamos en una burbuja, no teníamos idea de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Por eso me sorprende que tú te involucres tan tempranamente en una materia que estaba como fuera del ámbito nuestro habitual. Sí, mira, o sea, quiero hacer una primera reflexión sobre un punto que dijo Gabriel, que yo creo que es importante, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora. Esa lista de centros de alumnos que ganó, donde, como les decía, ganó Yerko, que era demócrata cristiano, yo que representaba a la izquierda en su conjunto, desde el MIR hasta lo que en esa época era la Convergencia Socialista, que vendría a ser lo que hoy día es más o menos el PPD, digamos, mutandi, pero por ahí. Y ganaron los radicales. Y esto se produjo, yo creo que muy fuertemente, porque Yerko era un demócrata cristiano que logró superar, él era de la línea de Gabriel Valdés, logró superar esta cosa espantosa que había en ese tiempo. No, primero queremos un pronunciamiento sobre la violencia, entonces no hacemos nada hasta que no se pronuncien por la violencia, si
abdican de la violencia, si no sé qué. Mira, era Suena tan conocido. agotador como me resulta agotador hoy día. Es que por eso te lo digo, porque esto es agotador, si es que a uno lo ha perseguido la vida entera, oye. Ya es mucho. Entonces, y si, Es oye, cruel, la pero es misma verdad. táctica además, po. Pero, oye, pero si es la misma táctica, no cambia nada, qué terrible. Nada, no cambia Bueno, absolutamente. entonces, Y además y después no la terminamos Jer- creyendo nosotros mismos. ¿Ah? Esa es la... o sea, claro, entonces, bueno, entonces ahí hubo un mérito muy grande de Yerko y de la democracia cristiana universitaria, de la DSU universitaria, de la línea chascona, que así se llamaban, los chascones y los guatones. Esa era la división en ese tiempo de los DC. Entonces, estos chascones Yo hicieron, provine de ahí, así que lograron los conozco. generar, ve usted, De ahí logró vine y de generar ahí me fui, y me fui más para acá, más para el lado suyo, así que tanto no es el único, mi bello, no es el único. es cierto. Entonces, bueno, se produjo ese milagro de generar este arco que, como se ve, cuando se logra la unidad, se triunfa, así de simple. ¿Ah? Y después pasó lo mismo en la fecha. Y las veces que perdimos la fecha era porque nos faltaba el que se descolgaba por un lado porque no le gustaba la pata de rana colgando en la puerta de no sé qué, o sea, cualquier detalle, digamos. Bueno, entonces, bueno, yo salí de la escuela y, bueno, trabajé al día siguiente que salí de la escuela, trabajé en la vicaría. El tema derechos humanos, como tú dices, pues, Waldo, o sea, en el mundo se puede haber estado discutiendo cualquier cosa y nosotros estábamos acá discutiendo cómo la gente no tenía que ser asesinada, torturada, desaparecida, y cómo, o sea, el tema de derechos humanos, pero en su versión más extrema, o sea, el Claro, derecho lo a la más vida y a la básico, integridad lo más física, básico. lo más básico era lo que dominaba nuestra escena. Entonces, nuestros debates indudablemente estaban absolutamente sesgados en el sentido de todos confluir a esta misma... yo soy hija de ese tiempo, entonces eso era... Entonces, en ese tiempo, la verdad de las cosas es que yo recuerdo muy claramente en una oportunidad que estábamos en una conversación en la escuela y estaba Nivia Palma, que posteriormente fue ministra de Bienes Nacionales. Yo recuerdo perfecto a la Nivia en el año 1982, más o menos, 81, 82. La Nivia iba como 2 cursos más arriba que yo, entonces por eso más o menos la sitúo en esos años. Y la Nivia dijo, yo sé que el tema ecológico va a ser un tema clave para el mundo, yo lo sé. Y además es un tema que puede ser muy, quiso decir subversivo, no sé con qué palabra lo dijo en ese minuto. Ustedes comprenderán que si me quedó resonando eso era porque indudablemente en ese minuto yo dije, esta cuestión del medio ambiente, de cómo nos enfrentamos a la naturaleza, etcétera, que tenía en el ámbito público, a lo mejor ustedes se acuerdan, existía solamente un señor público, digamos, que hablaba de esto, que era un famoso doctor Grau. Grau, efectivamente. El doctor Grau, sí. Grau era el único que aparecía hablando, era como si fuera único, que era loco, así, digamos. un ser estrafalario, digamos, porque ¿qué le pasa a este señor? Porque en verdad nadie más hablaba de esto. Bueno, yo lo recuerdo perfectamente porque yo tenía interés, yo sabía que aquí sentía, más bien dicho, que había un tema como de futuro, qué sé yo. Y bueno, pero las condiciones no estaban dadas para dedicarse al derecho ambiental, ni para el derecho ambiental, ni para nada, la verdad de las cosas. Estaba solamente en mi cabeza el tema oposición a la dictadura y trabajo en derechos humanos, así que por eso entré a trabajar a la vicaría. Y bueno, cuando se produjo el triunfo del no y tuvimos elecciones, ahí yo en ese tiempo me fui a Alemania con mi primer marido que sacó una beca para ir a estudiar a Alemania, entonces me fui 2 años a Alemania y cuando volví tuve que insertarme laboralmente y trabajé un primer tiempo en temas de seguridad social. Yo, la verdad de las cosas es que estaba bien contenta trabajando también en seguridad social porque lo mío siempre ha sido lo público, entonces lo que no me imaginaba era trabajando de abogado de empresa, digamos, y
con la camiseta puesta, entonces que aquí dijera las 3 rositas, todo por las 3 rositas. No, eso no me convoca a mí, pero en cambio sí me convoca si me dice seguridad social, esto es protección, las personas, el cuidado, las contingencias, la vida de las personas, la vejez, la enfermedad, todo lo más. Y en Alemania, en Alemania lograste mirar este tema subversivo que te dijo la niña en algún minuto, porque, ojo, Alemania en ese momento absolutamente, los verdes era la decisión entre la socialdemocracia y los verdes con mucha fuerza, y el tema verde nace, yo creo, precisamente como o sea, los verdes eran la izquierda alemana, político, digamos, en Alemania. Claro, los verdes eran los izquierdistas alemanes, y efectivamente los vi llegar al Parlamento, al Bundestag, y también logré percibir, porque ya adentrarme sería francamente de un cachiporreo insoportable, logré percibir que ahí había un conflicto político de magnitud para las fuerzas, comillas, progresistas que no eran la DC. Pues la DC, ustedes saben, es extraordinariamente poderosa en Alemania, hasta hoy, pero yo todo esto encuentro que la Angela Merkel es una líder de nivel mundial, no importa nada que sea mujer cristiana. A los verdes, los opositores en Alemania, a los verdes le decían que era la sandía. Verdes por fuera, pero rojo por dentro. Exactamente. Pero generaron un problema político mayor porque, claro, la socialdemocracia ya no era como bipartidismo fuerte, sino que ellos generaron un polo muy, muy fuerte. Pero sí, efectivamente, ahí se sigue confirmando este comentario de la niña del año 1, digamos, de que el tema ecológico iba a ir en ascenso. Y aquí viene la cosa. Yo entro a hacer un diplomado en recursos de protección en la Diego Portales. Y bueno, el recurso de protección, ¿qué significa la acción cautelar? Bla, 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 y un módulo. Uno lo hacía un profesor que se llama Sergio Praus, que actualmente es profesor sino decano en la Universidad de Magallanes, de Derecho. Y recursos de protección en medio ambiente. Y ahí ya yo dije, no, este va a ser mi camino. Y así fue porque le dije con quienes trabajaba en ese minuto en seguridad social, les dije, les aviso desde ya que yo voy a tratar de irme al área ambiental de alguna manera, y lo intenté en la CONAF. Fui y pedí una entrevista con el director de la CONAF y le dije, mire, me encantaría trabajar acá, qué sé yo, bla, 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 y hablamos, conversamos, no sé qué. Me dijo, estoy encantada contigo y nada me gustaría más que tú fueras, pero lamentablemente el cargo tiene que ser para un personaje de estas características. No coincidía con mi militancia. Pero qué raro. No sabía nada de derecho ambiental, pero da lo mismo. Me suena muy extraño. Yo creo que debe haber sabido, pero bueno, no importa, así era la vida, pero seguí buscando. Y ¡pam! Se produjo la cosa como yo, ya me faltaba poner un letrero con un aviso en la radio cooperativa, que era la radio que escuchábamos todos, busco trabajo en el área ambiental, fue lo único que me faltó. Se produjo una llamada telefónica, entonces una amiga, la Lula Gutiérrez, me dice, oye, ¿sabéis qué? Que en el Servicio de Salud del Ambiente de la región metropolitana, temas sanitarios y ambientales, están buscando un abogado, qué sé yo, te voy a dar el número de teléfono, el jefe de gabinete, el director, no sé qué. Y ahí entré. Y estuve trabajando en el SESMA casi 3 años. De ahí me fui al Consejo de Defensa del Estado, a la Unidad de Medio Ambiente, naturalmente, y después pasó lo inesperado, lo completamente inesperado. Ganó el gobierno la presidenta. Yo soy militante de base, yo no tenía cargo directivo en el PS, ni mucho menos, y nombran ministra secretaria general de la presidencia, la Paulina Veloso. Y yo estaba trabajando en el Consejo de Defensa del Estado. De hecho, yo vi el cambio de mando, me acuerdo, en la casa de unos amigos y todo lo demás. Y yo, ¡ay, qué felicidad! Ya. Entonces, yo estaba en el Consejo de Defensa
y esto de lo más terrible que me ha pasado en la vida, porque levanto el teléfono, yo trabajaba mucho con la gente de la CONAMA, porque teníamos casos juntos y nos consultábamos y qué sé yo. Entonces llamo a un colega de la CONAMA, medio con pinche mío por las causas y todo lo demás, y le digo, oye, le dije, ¿quién se comenta que va a ser el director de la CONAMA? No tenemos idea, me dijo, se menciona este nombre, este otro nombre, qué sé yo, pero en realidad no sabemos. Pasa esa conversación. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, me llama por teléfono la Paulina Veloso, a quien yo conocía porque habíamos trabajado juntos en dictadura en el grupo de abogados socialistas. Ella es socialista hasta el día de hoy, yo también, y ella se dedicaba al tema de derechos humanos, evidentemente, y yo la había conocido en eso, nos conocíamos mucho. Entonces, brillante, una abogada extraordinaria y una persona excepcional. Y me van a creer ustedes que la Paulina Veloso, esto me lo contó el otro personaje que voy a nombrar, va caminando por la calle y se encuentra con Carlos McEnany, en ese minuto presidente del Consejo de Defensa del Estado, presidente. Como presidente que él era, cuando él llegó dijo, yo voy a empezar a recorrer las distintas áreas el Consejo tiene distintas áreas, entonces, y se apersonaba en los distintos comités, así se llaman. Entonces había un comité de medio ambiente. Y en el comité de medio ambiente, a mí me tocaba varias veces exponer, hacer como que dicen la relación de los casos con los consejeros, y hacer la relación tenía un problema, que igual que ir a alegar, que te pueden preguntar, pero acá además son tus jefes. Entonces, a ver, ¿y por qué usted dice que entonces vamos a aplicar subsidiariedad y no solidaridad y no sé qué, no sé cuánto? Bueno, entonces yo tenía unos colegas en la unidad de medio ambiente que los adoro hasta el día de hoy y lo pasábamos caballo, hasta teníamos un programa de radio de mentira que hacíamos a la hora de almuerzo, de mentira, ¿cachai? O sea, simulábamos estar en un programa de radio, pero pasábamos el después. Como los entonces niños, me decían, como los niños. Como los niños, claro. Entonces te cambia una casación en la forma y el fondo si tú relatáis esta causa. Bueno, le decía, y hacíamos ese tipo de transacciones. ¿Para qué? Porque tocaba contestar y todo. Entonces así me había conocido Carlos McEnany, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, relatando mis casos en el comité. Y le dice McEnany a la Paulina Veloso, oye, le dijo, ¿y cómo estáis? Y la Paulina, mira, le dijo, estamos todavía, estoy bien, le dijo, pero todavía estamos en el tema del nombramiento del futuro director de la CONAMA. Ay, le dijo McEnany, pero yo creo que ese tema está como resuelto, le dijo. Debería ser la Analía Uriarte. Y la Paulina le dice, tenéis toda la razón. Y bueno, le consulta a la presidenta, y la presidenta, como tiene una memoria así, pero ya increíble, cuando yo trabajé en el Servicio de Salud del Ambiente en la región metropolitana, el ex-ESMA, en 2 ocasiones me citaron al ministerio a hablar con la ministra para explicar 2 casos que tenía el SENA. Y la Paulina le dijo a la presidenta, y la presidenta le dijo, le dijo, pero fíjate que 2 veces fue a conversar conmigo por 2 temas, me parece bien. Y me nombraron directora de la CONAMA. Entonces imagínate tú lo que habrá pensado el abogado que yo había llamado el día anterior diciéndole, ¿qué crees tú que hace? O sea, nunca me creyó. Estaba todo cocinado. Pero, y él nunca me debe haber creído que yo, no, ese día cuando lo pregunté lo hice genuinamente, en la inocencia total, total. Y aquí estamos, po, Gabrielito y Waldo, aquí estamos. Oye, y en todo esto, volvamos a la lectura, porque... Perdón. Y a todo esto, decir que, entre tanto, a mí me habían invitado a hacer clases en la Chile, en la Facultad de Derecho, de temas sanitarios y ambientales. Entonces yo ya estaba haciendo clases en la Chile de estos temas. Eso. Vamos a la lectura. Oye, y en la lectura, nos dijiste el boom en un momento, por cierto. ¿Y qué lees hoy día, por ejemplo? Mira, leo, he pasado por hartas, yo tengo que decir que he pasado por hartas, no tengo, hay gente que dice, yo solo los ingleses, yo solo los franceses, no, yo tengo un popurrí. Muy bien. Entonces he leído, ahora en estos tiempos, harta novela negra, la verdad de las cosas. Me gusta muchísimo, me divierte, me entretiene, en verdad eso. Bueno, y he leído, a ver, como les digo, y siempre vuelvo a él, Sábato es mi ídolo, digamos, el Sobrero de Tumba es lo máximo para mí.
¿Por qué? Ay, yo creo que porque lo leí joven y, no sé, yo de joven, en medio de la dictadura, indudablemente sentía que todo era complicado, difícil, duro, y entonces estos personajes que eran todos llenos de conflictos internos y conflictuados además, y con vulnerabilidades de todo tipo, y con esa Alejandra que, no sé, un poquito yo quisiera haber sido como la Alejandra, digamos, me molestaba mucho que era muy delgada según el relato, eso me causaba mucha molestia, sí. Porque el pelo largo lo podría haber tenido, pero la delgadez, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, ya, pero no importa, tenía los pómulos altos, sí, y yo también, así que a lo mejor se podía, bueno. Bueno, y he pasado por Sandormara, y he pasado por harto Sandormara, he pasado, no tanto como el Pepe, mi actual conviviente civil, que leyó todo Sandormara, Desde yo el día no. de ayer de este programa. Voy a hacer Desde el día de ayer. una primicia. Esto es una primicia para los programas de espectáculo. Esto fue ayer. Vamos ¿Ah? a la farándula. A la A la farándula. A la farándula, esto Ayer, fue ayer 15 de diciembre. Ayer 15 de diciembre firmamos. firmaron su acuerdo de unión civil, así que muchas felicitaciones. Muchas Maray. gracias. Sandor Maray tiene un libro terrible. No puedo citar este libro después de hablar de tu unión civil, que se llama El Divorcio, pero tiene otro. Sí. Era un juez, era una cosa. Sí. No Divorcio sé, en Buda. Sí, exactamente. Sí. Bueno, lo recomendamos absolutamente porque yo creo que Sandor Maray es un tremendo. Ay, no, pero el encuentro, yo encuentro que el encuentro es, creo yo, superior. Bueno, me encantó. Mira, leí a todo esto por si a alguien le interesa ubicarla. Dele. Sabes que me encontré con una autora que me encantó. Ella se llama Lisa, voy a decirlo tal como se lee, C-S-E-E. Ella es una norteamericana descendiente de chinos. Okay. Y escribe sobre China, sobre mujeres chinas. Entonces, tiene un primer libro que se los recomiendo absolutamente, que se llama El abanico de seda, y después tiene una saga, y tú vas recorriendo desde la China imperial con niñitas chinas y lo que significaba ser una niñita china. O sea, de verdad, lo peor que te podía suceder en la vida es como ser una niñita en India, digamos, pero igual. Y va haciendo una saga con, la verdad que me parece extraordinaria, y en la traducción al menos, porque naturalmente ella escribe en inglés, en la traducción al menos, yo la leí en castellano, se ve una muy buena prosa, de verdad un libro, o sea, no un libro, son varios libros interesantes, porque hace un verdadero recorrido. El primero es El abanico de seda, un libro hermosísimo. Y tengo bueno, aquí un listado de los libros de ella. Efectivamente, El abanico de seda, La isla de las mujeres, Sueños de felicidad, Dos chicas en Shanghái, Dos chicas en Shanghái. Panchico, que es el libro nacional finalista de un premio en Panchico se llama, Pachinko, eso es. Así que es bastante. Quiero decirles que prolífica. El libro de esas Dos chicas en Shanghái lo recomiendo harto porque fíjate que muestra la realidad de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos y cómo llegaban en esos barcos donde los tenían, estamos hablando de los 30 más o menos, de los años 30 del siglo pasado, donde los tenían primero confinados en verdaderos, no sé cómo llamarlos, pero eran unos verdaderos campos casi de concentración, en una especie como de cuarentena, por llamarla así, una cuestión verdaderamente horrorosa, que es una parte como no tan conocida del país de los sueños. Entonces, sí, es muy, muy interesante. Y bueno, pero tú Henning Mankell, y ahora, en verdad, ahora, Henning Mankell a la hora que sea, y les voy a decir en este minuto, en realidad, la loca del bosque está leyendo un libro, es que tuve que hacer una exposición,
y me encontré con un libro que me tomó harto, que lo estoy leyendo ahora, que se llama El negocio del agua. Tania Tamayo y Alejandra Carmona. Muy interesante, muy interesante. El negocio del agua. Ese libro Súper. es el negocio del agua en Chile, ¿no? En Chile. Sí, ya. Sí, in our country. In our country, ya. Sí, sí. Donde el agua tiene precio, el único lugar del mundo donde se hereda, donde el agua se puede heredar. Se puede heredar, no sé, Siendo que un es bien una nacional de uso cosa... público. Yo reconozco Oye, que con la Analía dimos una gran lucha en esta materia, precisamente para sí, que no se heredara, no se pudiera vender. los derechos de Y los que aprovechamiento, no la qué vieron venir, tremenda. todavía están ahí, pues no la ven venir. Y mira, Y el proyecto evitaron lo que eso aprobamos en la pasara. Cámara de Diputados con el voto completo de la nueva mayoría y el Frente Amplio en ese momento, y después murió el justo tiempo de los cielos el año 2015 en adelante. Así que, pero ahí dimos una... Analia, eso te quería preguntar. Tú en el segundo gobierno de la presidenta jugaste un rol fundamental. Los jefes de gabinete concentramos como toda un aura como de entre maldad, misterio, Rasputines y otras cosas, ¿no? Sí, Se nos achacan todos los errores de nuestros jefes y las virtudes de nuestros jefes también. Es una cosa muy rara. Es como que uno se pega a otro ser humano. Es una cosa muy rara. En tu caso, a una mujer extraordinaria. ¿Cuál fue el momento más emocionante que viviste al lado de la presidenta Michelle Bachelet? Uy, fueron varios, fíjate. Mira, en verdad yo creo que voy a decir algo políticamente incorrecto. Yo creo que el momento más emocionante para mí fue el día que nos fuimos de La Moneda, o sea, en marzo del 2018. ¿Sabes lo que ocurre? Que los tres hemos estado en el servicio público. Los tres sabemos que adentro del servicio público se vive de las angustias, de las urgencias, de las importancias de los temas del trabajo. Es una cuestión muy vertiginosa, muy de ir sumando días, de muchas cosas muy intensas, cuando uno tiene incendios de 2 semanas, mucho más, o 3 semanas, y cuando todas esas cosas. Y avalanchas, y aluviones, y de todo. Y ni hablo de las avalanchas políticas, ni los aluviones de coordinación política, pero bueno. Estamos hablando de los de piedra y después de los otros. Y después de los otros, y qué sé yo. Entonces, ese día cuando terminó el gobierno, el último día, el día 11 de marzo, cuando nos juntamos en La Moneda en la mañana para ir luego al Congreso Nacional, donde iba a entregar la banda, yo ese día llegué a La Moneda ya con una sensación así como de esa emoción que te da terminó este periodo, terminó este ciclo. Yo sentí en verdad que terminaba un ciclo y tenía ese sentimiento que es difícil de transmitir en términos de, no se llama alegría, no se llama tristeza, se llama emoción simplemente. Y cuando vi que ella salió de La Moneda, porque salió primero la comitiva de la presidenta y después salimos el resto, y vi a toda esa gente que estaba ahí cerca, que le aplaudía y todo lo demás, en verdad, sí, ese por lejos fue el momento más emocionante, digamos. Ya la tarea había llegado a ese día que estaba previsto, y eso. Y como dices tú, hoy día mirando con ojos de hoy para atrás, resulta tan absurdo ver cuando en el reportaje del Mercurio se publicó un día domingo, Bachelet en su nivel más bajo, ¿cómo seguirá gobernando? 33%. 33%. 33%. Toca fondo. Y yo recuerdo que cuando leía esas cosas me angustiaba. O sea, de verdad. Después, cuando con 15%,
Alaman pedía la renuncia. Sí, claro. Y el actual presidente también, 15%. Y hoy día el presidente tiene 7%. Entonces, yo de verdad, es como pensar Lo que que uno nos se pasa a quienes estuvimos, porque la verdad es que es como que los presagios de todo lo que nos dijeron se les cumplieron a ellos y no a nosotros. y no a nosotros. Y fíjate que Y hay... eso da una cierta tranquilidad en el tiempo, una mirada de retrospectiva no la vimos venir, no es tan cierto. Yo creo que hubo algunos que no la vieron venir. Fíjate que hay cuestiones que pudimos hacer y que si no las hubiéramos hecho, habrían sido probablemente, habríamos vivido como país una situación bien, bien difícil. Yo lo he dicho en algunos ámbitos más cerrados, digamos, ahora lo voy a decir con ustedes, que este es un programa que se ve. Un tema que yo creo que no se evaluó suficientemente fue que la presidenta, cuando asumió el segundo gobierno, tomó el compromiso con los Rapa Nui de entregarle la administración del Parque Nacional Rapa Nui, que es una ambición, que era una ambición muy, muy sentida por ellos. Bueno, pasaron 2, 3 años y no se podía concretar la sesión para la administración del Parque Rapa Nui. Y la presidenta nos dijo, esto tiene que salir. Bueno, con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, Maldonado, se me acaba de olvidar el nombre de Maldonado, Víctor Maldonado trabajó muchísimo en eso, mucha gente de Bienes Nacionales, mucha gente del Ministerio del Interior, etcétera, y finalmente se logró entregar la administración del Parque Rapa Nui a los Rapa Nui. Recuerden ustedes que antes de todo el gobierno de la presidenta, el Parque Rapa Nui estuvo tomado, hubo incendios, etcétera. ¿Ustedes se pueden imaginar el estallido social sin que se hubiera entregado la administración del Parque Rapa Nui a tiempo? O sea, un pequeño detalle de tantos más. De tantos más. Yo creo que la isla habría ardido por los 4 costados, porque en un contexto como el que estábamos viviendo, indudablemente todas las reivindicaciones históricas como era esta, tuvieron su minuto, y entonces habría sido muy, muy complejo. Yo creo que se llegó a tiempo también en los temas de diversidad sexual. El acuerdo de unión civil del cual yo me he beneficiado en el día de ayer, justamente. Legisló para ella. Fin, lo hiciste firmar. Oye, Analia, y con la presidenta es buena lectora. Ya podéis desclasificar algunos archivos a 3 años, yo creo. ¿Alguna vez intercambiaron libros o no? No intercambiamos libros, porque ¿sabes lo que pasa? Yo creo que ella es muy buena lectora, le encanta leer. De hecho, yo le regalé libros. En alguna oportunidad le he regalado libros, porque a ella le gusta leer. Pero mientras estuvimos en el gobierno, yo creo que muy poquito. Analia, ¿qué se le regala a una presidenta? Yo creo que a esta presidenta justamente libro es un magnífico si tuviera regalo para esta Navidad, ¿quién le podría regalar? A ver si estuvieras pensando en algo con ella. Mira, yo le regalaría un libro, probablemente le regalaría un libro que le regalamos, digo, porque le regalamos en conjunto con otros amigos, a otra amiga nuestra, le regalamos 2 en realidad, que me encantaron y que yo creo que a la presidenta le encantaría, que se llama Civilizaciones y Europeos. Esos 2 libros yo creo que serían un regio regalo para la presidenta. Analia quería, y también se le pueden regalar, a ella le gusta mucho el jardín, le gusta mucho cocinar, sí, por tanto, un excelente regalo para ese tipo de presidentes, de los que cocinan ellos mismos con sus manitas, como es el caso del presidente Bachelet. Regalarle hartos así como aliños de todas partes del mundo sería extraordinario. A mí también, por si acaso. Oye, antes te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, pero antes voy a hacer un par de entorno. Mira, íbamos conversando y a mí se me ocurrían algunas cosas acá de lo que uno tiene a mano.
en torno, por ejemplo, a este discurso respecto a cómo la derecha en los últimos 200 años en Chile ha usado un discurso respecto al tono del temor, en fin, de pedir definiciones en torno a una, manipula, digamos, un discurso. Hay un libro muy interesante de Margaret Power que se llama La mujer de derecha, el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973. Es muy interesante porque ella es una historiadora americana que escribió sobre los grupos de mujeres organizadas. Un momento, no lo mueva porque en este momento Millennial saca foto con su celular. Listo, gracias. Es un excelente estudio sobre justamente el discurso de la derecha golpista, pero en particular sobre el discurso dirigido a las mujeres y dicho por mujeres de derecha en esa época. Tiene que ver con el las cacerolas, la marcha de las cuando le tiraban trigo, maíz a los militares, etcétera. Claro. Exactamente. Qué interesante. Lo voy a buscar. Voy a recomendar otro libro que es de Miguel Laferte, y me acordé por tu pasada ahí en la Vicaría de la Solidaridad, un libro, una novela que se llama Monte Maravilla. Esta es una muy buena novela que tiene que ver con temas de detenidos desaparecidos, pero además de eso, Miguel Laferte escribe muy bien, es muy interesante, aborda la temática de derechos humanos desde una perspectiva de personajes que son, tienen conflictos, por supuesto, como todos los conflictos de novelados, digamos, súper potentes, existencialistas, pero se mezcla esto con el tema de la ausencia de nuestros parientes, de los detenidos desaparecidos. Es brutal, es muy buena novela. Miguel Laferte, Monte Maravilla. Y por último, mira, acaba de salir, y esto me gustaría escuchar tu comentario sobre esto. Entonces libro... hace honor a su apellido, Miguel Laferte. Elías Laferte. Así es. Por cierto. Y lo último que me gustaría que, si tú lo conoces, el libro, yo creo que todos conocemos al autor, nos pudieras decir qué te parece. Es un ensayo de Raúl Sor que se llama ¿El mundo será verde o no será? Sí, mira, lo tengo, ¿sabes tú que lo tengo para leer ese libro? Raúl Sor es una persona él es muy multifacético, porque él es un experto en materias internacionales, pero en materia de medio ambiente hace mucho rato que se sumergió, te diría yo, y tiene opinión y realmente se ha formado en materias ambientales. Yo diría que es una de las personas que sabe mucho en Chile de energía y de cambio climático, muchísimo. Permiso de tomar un poquitito de Coca-Cola. Muy bien, es muy entretenido. Para sorprender, y con esto vamos terminando, Gabriel, mira, Raúl Sor es tan multifacético que tiene una novela que se llama La guerra de Mahler. Es una novela histórica de un descendiente de Mahler, el autor de música austríaco. Sí, Gustav Mahler. Exactamente, que está basado efectivamente en un caso real, que es un sobrino de Mahler vino a Chile huyendo del nazismo y se instaló en Valdivia. Y él, en esta novela, lo que hace este personaje es luchar contra una célula, digamos, una organización nazi que existía en Valdivia. Ustedes saben que dentro de la presencia nazi en Sudamérica, Valdivia era uno de los polos donde funcionaba de manera bastante efectiva un nivel de organización, no solo de propaganda, sino que también era uno de los puntos identificados donde poder llegar en caso de protección. Protección, claro, efectivamente. Protección, claro. Así que eso, para que vean lo multifacético que es. Exactamente. No, en medio ambiente él es realmente muy preparado. Sí. ¿Y qué tienes algo para recomendar en materia de medio ambiente, Analía, hoy día? Mira, yo creo, a ver, espérate. Lo que pasa es que yo leo harto de derecho ambiental, entonces ese un poquitito latero, pero o sea, no es como para hacer una recomendación
general, digamos. Yo diría que no en términos de novela, porque fíjate que no he encontrado, sería interesante que alguien escribiera novela vinculado a temas de medio ambiente. Y fíjate que no hay mucho. Yo recomiendo una. ¿Cuál? Mundo al fin del mundo, del gran Luis Sepúlveda, que murió De producto del COVID. COVID Sí. en el año pasado. Es un libro precioso. Luis Sepúlveda fue un hombre de izquierda que salió al exilio a Alemania en particular. En Alemania se convirtió en periodista y escritor, y fue uno de los primeros en Alemania que hizo este giro desde el comunismo, en su caso, hacia los verdes y todo lo que ello significó. Y Luis, en ese libro, a quien tuve también el honor de conocer, escribe sobre la Casa de las Ballenas en la Patagonia, y es un libro maravilloso, precioso, de un viaje que él hace en un momento de su vida, y después él vuelve como periodista, y todo un cuento con las ballenas. No voy a spoilear más el libro, pero es un libro que hay que remirar, de Luis Sepúlveda, Mundo al fin del mundo. Es un libro precioso sobre los canales del sur, sobre Magallanes, y yo lo recomiendo. Yo lo releí nuevamente, una vez más, lo leí un par de veces, pero la última vez que lo releí fue en memoria de él, el día que murió Luis Sepúlveda, porque es un libro cortito, se lee rápido, y se los recomiendo 100%, porque él hace este recorrido y lo hace con la gente de Greenpeace, y mete todo el tema ambiental en la Alemania de los 90, principios de los 90. Así que se lo recomiendo en ese sentido. Es una novela muy bonita. Qué bien, qué bien. Bueno, estamos... Dale, ¿Sabe qué? Estaba buscando el nombre de un libro que recomiendo, sí, para lectura. No es para formación, sino que es para sensibilización, diría yo. Un libro que se llama En un metro de bosque, un año observando la naturaleza, David George Haskell, H-A-S-K de kilo E-L-L. Perfecto. Ya, anotado. Pues, muy bien, Anotó. te agradecemos Muy bien. mucho que te hayas dado el tiempo, sí, que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros, y realmente no lo ha pasé sido caballo con usted. una conversación súper interesante. Y pucha, nada más que eso. Gabriel, ¿tú quieres decir algo? Muchas gracias, Analia. Usted sabe lo que la quiero nomás, y bueno, y lo que usted nos sabe que es recíproco, así que... Lo sé, y conversamos cada cierto tiempo los dos. Exacto. Y muchas gracias por tu tiempo, por tus ganas. Además vienes llegando de viaje, y además tienes que cumplir todos los deberes que debe cumplir una novia que está casado hace pocas horas. Por lo tanto, que nos hayas dado este tiempo en tu luna de miel me parece incluso más exquisito de tu parte. Así que muy agradecido de verdad, y 1.000.000 de gracias, y usted se va a poder ver en Entrepiso y en el libro de biblioteca en las próximas. Un beso. Les quedo muy, muy agradecida, Waldo, Gabrielito. Ojalá poder verte y abrazarte y ya no vernos a tanta distancia. Sí, por favor, como vivir en medio de tanta contingencia. Oye, yo creo, Waldo, ¿cierto que nosotros dos como jefe de gabinete debemos haber sido encantadores en realidad? Pura mentira, ustedes, que éramos yo tan no. pesados. ¿Cómo? Ustedes, yo no. No, los tú tres y yo hemos sido como jefe de gabinete aquí. ¿Waldo también? Waldo de Pato Rosende, por lo tanto los tres. Bueno, aquí esta es la prueba fehaciente que los jefes de gabinete tienen buen humor, tienen una vida aparte de ser jefes de gabinete, y la viven. Pero lo que pasa es que tu vida terminó en marzo del 2018. Claro. Tenemos mala prensa. Tenemos mala prensa. Además, ojo, además ahora presentan proyectos de ley. Oye, yo hubiese sabido que podía presentar proyectos de ley, habría presentado varios. Pero yo estoy nadie impactada. Me dijo. Estoy impactada. Leí que una jefa de gabinete de una parlamentaria de la Cámara de Diputados había presentado un proyecto de ley. No, ayer era un jefe de gabinete. Era un señor. Bueno, mira, nosotros vamos a cortar aquí, vamos a seguir pelando, pero vamos a dejar hasta aquí nuestra quinta sesión de Club de Lectura, una producción que hacemos entre
entre piso y libros y bibliotecas con nuestra gran invitada hoy día, Ana Lía Uriarte. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto.